¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a cuando estén viendo este video, la clase número 9, donde vamos a trabajar la antropología cultural. Estamos comenzando el eje número 2 de nuestro espacio de filosofía y vamos a ver esta parte de la antropología. Algo importante que tenemos que saber es la definición de antropología, que es simplemente la ciencia que intenta conocer o saber o determinar qué somos como seres humanos. No es una pregunta fácil, quizá es más fácil que decir quiénes somos, pero aquí estamos tratando de determinar nuestra esencia humana, qué significa ser humano, y para esto tenemos tres respuestas posibles. Una que tiene que ver con lo cultural, otro que tiene que ver con lo biológico, lo físico, y otro que tiene que ver con lo filosófico. Bueno, desde el punto de vista cultural, es lo que vamos a analizar en este video, y en el próximo video analizaremos lo que tiene que ver con lo filosófico. La parte física o biológica de la antropología, lo que ustedes han visto seguramente en biología, han estudiado en el colegio secundario, que tiene que ver con cómo evolucionó o cómo hemos evolucionado hasta llegar a ser lo que somos, es decir, seres humanos, tal como lo determina la ciencia. Ese no es el objeto de nuestro estudio, por eso, si bien está en el apunte y está en el texto, nosotros como tal no lo vamos a ver, porque no es de nuestra incumbencia primaria en esto. Bueno, vamos a ir a la antropología cultural, y la antropología cultural trata de estudiar la evolución de los distintos grupos humanos en sus estructuras sociales y en sus producciones culturales. Ustedes han visto que hay una gran diversidad cultural a lo largo de todo el mundo y a lo largo de todas las épocas, y la antropología cultural trata de detenerse en esto, y esto va a ser muy importante para la formación nuestra como futuros docentes o como docentes, porque las culturas o el aula es un ámbito donde hay distintas culturas. Cada joven viene de familias diferentes que tienen modos de ser diferentes y muchas veces forman parte de culturas diferentes. Y si también ustedes se ponen a pensar, hay como un choque cultural entre lo que somos nosotros los docentes en nuestro ámbito generacional, con nuestra propia cultura y nuestras propias estructuras a veces, con la de los estudiantes que tienen las propias. Entonces este choque cultural dentro de un aula o dentro de un ámbito educativo es muy valioso, muy importante para analizarlo y para determinarlo y para tenerlo en cuenta en nuestro estudio. Bueno, si ustedes ven aquí debajo de la diapositiva, cuáles son los tres aspectos que vamos a estudiar en la antropología cultural en esta clase que estamos dando por video. La primera es cómo se produce el proceso de socialización. La segunda, qué entendemos por diversidad cultural o multiculturalismo, que esto tiene que ver con lo que sucede en nuestras aulas. Y por último, el proceso en el que estamos inmersos y que esta pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto, que es la globalización. Bien, vamos a empezar con lo que es el proceso de socialización humana, algo que surge desde el mismo momento de nuestro nacimiento, porque cuando uno es pequeño no tiene autonomía o capacidad de elección de la propia vida. De hecho, nacemos, permiso, me voy a tomar un mate, de hecho nacemos en una familia que no elegimos y en una cultura que no elegimos. Aquí no hay un poder de decisión, sino que simplemente nos encontramos desde el momento de nacer en una cultura que nos guste o no, es la que tenemos y es en la que hemos nacido. Esto es un primer condicionamiento de nuestra libertad, porque hasta dónde podemos hacer lo que uno quiere cuando tenemos estos condicionamientos culturales, y al mismo tiempo estos condicionamientos culturales nos producen muchas veces una angustia que tiene que ver con esto de elegir a lo mejor algo que no es un valor dentro de la cultura en la que estamos. Entonces es muy interesante este análisis.
van a comenzar a surgir, desde la propia cultura, surgen preguntas que nos llevan a romper a veces con las estructuras culturales, ¿no es cierto? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Pregunta que a veces nos hacen a nosotros cuando somos adolescentes o somos jóvenes. ¿Y vos qué pensás hacer con tu vida? Esto es un mandato cultural que es interesante analizarlo. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que la cultura nos impone como bueno o dentro del ámbito cultural? Y también aquí hay una pregunta más que interesante, es de dónde surgen las ideas de cómo es que tengo yo que vivir. Es decir, de la misma cultura, de este proceso de socialización muchas veces va a tener desde lo cultural la respuesta a esta pregunta, es decir, ¿cómo debo vivir? Y la cultura me impone un modo de vida determinado. Esto es de todas las culturas. Analicen la que ustedes quieran y hay una imposición de cómo tengo que vivir o cuáles son los parámetros que esa cultura tiene para decirme a mí qué es lo normal o cuál es la normalidad dentro de ese ámbito cultural. Bueno, así se va dando el proceso de socialización, de relaciones humanas, de relaciones culturales entre unos y otros. Bien, y aquí vamos a tratar de definir esto de lo que estamos hablando, es decir, qué es la cultura, qué podemos entender o qué podemos comprender eh, por, por cultura. Bueno, yo voy a tomar una definición entre muchas posibles porque me parece que va a definir todos los rasgos que tiene una cultura y lo va a colocar en su lugar, digamos, de modo conceptualmente válido. En primer lugar, decimos que una cultura la componen ciertas estructuras. ¿Cuáles son estas estructuras? Miren, esto es muy importante. Son tres estructuras que definen una cultura, que es lo social, lo político y lo económico. Cambien ustedes cualquiera de estas tres patas, cambien lo social, cambien lo político, cambien lo económico y habrá cambiado la cultura. Y les pongo un ejemplo de nuestro propio país. Nosotros vivimos una dictadura militar muy fuerte y ahí ustedes tienen una estructura política muy fuerte que generaba una determinada cultura. Cuando volvemos a la democracia, si ustedes se ponen a pensar, ni lo social ni lo económico cambia. No hay un cambio ni en lo económico ni en lo social, pero sí hay un cambio en lo político. Entonces ahí se produce un cambio cultural enorme. Ahí cambió una pata y cambia absolutamente toda. A veces los cambios culturales son tan drásticos que cambian absolutamente todas las patas. Piensen ustedes, el paso del feudalismo a la monarquía absoluta, y ahí van a ver que van a cambiar las condiciones políticas, las condiciones económicas, aunque no tanto se nota quizás las condiciones sociales en ese momento. Y ni hablar de la Revolución Francesa, donde produce un cambio cultural enorme, porque ahí sí cambia lo social, cambia lo político y se produce una crisis económica absoluta. Bueno, de estas estructuras sociales, políticas y económicas que son fundamentales, la cultura, y aquí es donde a veces cometemos el error de confundir la cultura con sus elaboraciones simbólicas. La cultura emite elaboraciones simbólicas que están expresadas en el lenguaje, en el arte, en la ciencia, en las tradiciones éticas, hasta en la religión. Pero estas son elaboraciones simbólicas que hace la cultura desde sus estructuras. Nosotros a veces confundimos la palabra cultura con la elaboración simbólica. Y entonces decimos lo cultural, y entonces aparece la música, el arte, el mismo lenguaje, las obras literarias, etc. Pero esas son elaboraciones de una cultura determinada. No es la cultura propiamente dicha. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y otro ámbito de la cultura que a veces no lo colocamos dentro de esta palabra, pero tiene que ver con sus estructuras sociales y económicas, son las acciones humanas, es decir, cómo actuamos sobre el medio y cómo cambiamos el medio. Bueno, esto que estamos tratando de explicar acerca de la definición de cultura, miren toda la riqueza que tiene esta definición y cómo nos ubica perfectamente en cada uno
de los conceptos que necesitamos. Bien, vamos a tratar de explicar, detenernos un poco en esto, en cada uno de estos puntos que determinan la definición. Fíjense ustedes cómo las estructuras han existido a lo largo de toda la historia. Yo aquí le pongo las famosas pirámides sociales, que particularmente odio, porque me parece que las pirámides sociales no deberían existir. Deberíamos tener, si ustedes quieren, un rectángulo social donde todos somos iguales y donde todos tenemos acceso a las mismas cosas y los mismos medios. Pero bueno, las desigualdades humanas que han existido desde la época de la cultura agrícola al inicio de la civilización, nos han determinado siempre en estructuras piramidales, y esto es un problema cultural que tenemos desde siempre y que como humanidad no hemos podido cambiar jamás. Fíjense que estas estructuras sociales, ahí tienen ejemplos de la pirámide social inca, por ejemplo, para que ustedes vean en la cultura aborigen cómo se dio esta estructura social, política y económica. Tenemos aquí el ejemplo del momento de la Revolución Francesa y tenemos aquí también una estructura social que genera la cultura actual, donde a veces estamos estructurados por privilegios y por recursos económicos. Bueno, este es un ejemplo de las estructuras y un ejemplo de las elaboraciones simbólicas. Fíjense la elaboración simbólica del Renacimiento, aquí la creación de Adán con un Dios con forma humana, y que eso tiene que ver con una elaboración simbólica que genera el Renacimiento. Aquí tienen un Picasso que muestra la guerra civil española y la destrucción que esa guerra genera. Esta obra que se llama El Grito y que tiene que ver con algo cultural de nuestro tiempo, que es la angustia y la desesperación que vivimos, como también esta cultura de hiperconectados y mundializada, que tiene que ver con elaboraciones simbólicas más contemporáneas que ya nos abarcan a nivel mundial. No tenemos que confundir, como decíamos al principio, la cultura con sus elaboraciones. Las elaboraciones son una manifestación de la cultura, pero no son la cultura. La cultura, recuerden ustedes, que está compuesta por esas estructuras sociales, políticas y económicas. Bien, las acciones humanas generan cultura, y aquí les pongo el ejemplo de la agricultura. Fíjense en una agricultura familiar, si ustedes quieren, una agricultura más desarrollada a través del trabajo con tractores, y una agricultura súper, hiper desarrollada como es el trabajo en los viveros. Bueno, estos ámbitos de acciones humanas también corresponden a un determinado desarrollo cultural. Estas acciones no generan tampoco la cultura, sino que son fruto de la cultura, es decir, de aquellas estructuras sociales, políticas y económicas. Estamos siempre en ese ámbito que estamos desarrollando. Bueno, ¿cómo se transmite una cultura? Y esto es importante porque el proceso de socialización es un proceso de transmisión cultural, porque uno tiende a perpetuar el modo de vida en el que ha nacido. Uno normalmente tiende a sus hijos a transmitirle la cultura que el padre posee y que al mismo tiempo recibió de sus abuelos, y así una transmisión de generación en generación. Y esto, si bien se produce a lo largo de toda la vida, tenemos que decir que la incidencia más profunda en el proceso de socialización se da en la infancia, porque es cuando somos más influenciables por un lado y al mismo tiempo cuando disponemos de menos información. Por eso, miren qué importante que es la educación, porque la educación permite romper los procesos culturales. A la medida que uno se educa y que adquiere más información acerca del mundo y de la vida, puede con sus acciones transformar la cultura, porque puede romper con los esquemas, ya sean económicos, ya sean políticos o ya sean sociales. Pero lo cierto es que hay un proceso de socialización del cual todos nos hayamos inserto,
y del cual es muy difícil romper o salirse. ¿Y en qué consiste este proceso? Que es muy importante, es la transmisión de un conjunto de habilidades, que puede ser desde atarnos los zapatos, vestirnos, ir en bicicleta hasta estudiar, que es lo que estamos haciendo en este momento, y un bagaje de conocimientos que tienen que ver con nuestra imagen del mundo. Esto lo vamos a ver en el eje número 3, que es el análisis de la realidad, y vamos a ver cómo todos nosotros, conscientes o inconscientemente, tenemos una concepción del mundo desde la cual desarrollamos nuestra vida. Pero esta concepción del mundo muchas veces viene interiorizada por este proceso de socialización y la hemos recibido sin tanto tamiz y sin darnos cuenta de lo que hemos recibido y lo que estamos brindando también. Entonces interiorizamos en el proceso de socialización formas de pensar, formas de valorar, consideramos qué está bien y qué está mal. Aquí hay el proceso también de asimilación de cuestiones que podríamos llamar éticas, y el modo de comportarnos dominan en un determinado grupo social, que se consideran, entre comillas, normales dentro de ese ámbito cultural. Normas, valores y algo que a mí me llama profundamente la atención y que en estas clases de filosofía intento que rompamos con aquellos condicionamientos culturales, porque también el condicionamiento cultural está en nuestra imaginación, es decir, en la capacidad de deseo que tenemos los seres humanos. Podemos decir, como un techo, aquí lo vemos el techo de mi casa, tenemos como un techo cultural que tenemos que romper, porque a veces los sueños nos vienen dados por la cultura y el límite nos viene dado por la cultura. Yo aquí siempre pongo un ejemplo. Yo daba la misma materia en dos colegios, en un colegio de ciudad y en un colegio urbano marginal, con la misma modalidad, que era ciencias naturales. En el colegio de ciudad, la mayoría de los que estudiaba esta modalidad era porque querían ser médicos. Su techo cultural era la medicina, si se quiere. Pero en el colegio urbano marginal estudiaban ciencias naturales porque querían ser enfermeros. Y aquí no es que yo esté diciendo que el médico es más, que el enfermero es menos, ojo. Pero sí estoy diciendo que el techo cultural de cada uno de esos colegios manifestaba hasta dónde ellos podían soñar en su profesionalización. Porque les cuento que había chicos del colegio urbano marginal con sumamente capacidades para poder ser médicos, pero su sueño cultural estaba limitado por el bagaje cultural que habían recibido. Y era tarea de la educación hacerle romper esos moldes y hacerle romper ese bagaje cultural para decirle: ustedes tienen que pensar de acuerdo a la capacidad que tienen, a la habilidad que tienen y a lo que desean, y no de aquello que viene impuesto desde lo social o desde lo cultural, porque si no nuestras expectativas también están absolutamente limitadas. Y en esto nosotros, como docentes, tenemos que ser capaces de pedirle a nuestros estudiantes que rompan el molde cultural que al mismo tiempo uno está transmitiendo. Porque estoy transmitiéndoles desde esto que estoy haciendo una cultura. ¿Y qué les estoy pidiendo? Que ustedes mismos rompan ese molde cultural en el cual nos hallamos insertos. Muy bien. Ahora vamos a trabajar sobre los agentes de socialización, es decir, quiénes son aquellos que realizan la transmisión cultural. Bueno, aquí denominamos una distinción entre primarios, secundarios e impersonales. Los primarios son la familia y la escuela, los secundarios son el Estado y el trabajo, porque empiezan a actuar más tarde que la familia y la escuela, y en tercer lugar, por supuesto, los medios de comunicación, quienes se han transformado hoy en día en los grandes hacedores culturales y en los grandes transmisores de valores de una cultura, y muchas veces lo hacen adrede de influenciar en el comportamiento humano para conseguir objetivos absolutamente espurios muchas veces, o
malos o malvados, o a veces están como un brazo del poder político para poder conseguir un modo de pensar en toda la población que condiga con los intereses del poder. Aquí entran otros juegos que son muy interesantes de analizar, pero que no son el fin de esta exposición y de esta clase. Bueno, esto como los agentes de socialización, y en esto de elegir cómo queremos vivir, porque aquí lo cultural puede llegar a atentar contra la libertad, tenemos que decir que existen como dos tipos de límites. Uno externo a la libertad, que son los condicionamientos. Nosotros vivimos condicionados por la cultura que hemos recibido, pero como tenemos libertad, podemos romper esos condicionamientos y alcanzar lo que verdaderamente queremos, deseamos y buscamos. Y los que son más peligrosos son nuestros límites internos, que son estas imposiciones culturales que se nos han dado desde niños, que tienen que ver con nuestra manera de pensar y que muchas veces necesitamos romper el molde, porque muchas veces individualmente o personalmente nos protegemos en nuestras propias ideas y nos aferramos tanto a nuestra idea, pero porque queremos aferrarnos y porque en definitiva muchas veces no tenemos la mente abierta o no queremos romper con nuestras estructuras porque tenemos miedo a qué nos vamos a encontrar al romper con eso. Es decir, la estructura cultural también es un modo de protección, un modo de cuidado, y nos quita nos quita la libertad de poder desarrollarnos de mejor manera como nosotros pensamos o queremos. Bueno, y aquí entramos en el tema central de la antropología cultural, después de haber visto cómo se transmite, cómo se desarrolla y cuáles son los condicionamientos. Y aquí entramos en el tema central de lo que sería la cultura llevada al aula, o lo que nos interesaría a nosotros como profesores y docentes. Y en esto existen tres posturas. En este multiculturalismo que yo les decía al principio, por ejemplo, la relación entre docentes y estudiantes, generaciones diferentes, a veces culturas diferentes, estructuras familiares y humanas diferentes. Bueno, la primera y más común, desgraciadamente, en la postura social o cultural que tenemos, para mí es la más común, que es el etnocentrismo. ¿En qué consiste el etnocentrismo? Es decir que mi cultura, la cultura en la que yo estoy inserto, es la mejor. Es decir, reconozco que hay otras culturas, reconozco que me rodea gente que piensa diferente o actúa diferente, que tiene una cultura diferente, eso lo reconozco, pero me paro en la postura que mi cultura es la mejor, es la mejor. Estoy arriba de todo, soy el centro y voy a evaluar al resto de las culturas de acuerdo a lo que yo pienso. Esto es una tentación muy grande en el aula, y como docentes es una tentación enormemente grande, porque a veces uno piensa que por ser docente tiene la verdad, o tiene la razón, o tiene la cultura más grande. Yo estudié, yo me formé, todos ustedes les entiendo su manera de pensar, de actuar, pero discúlpenme, son unos imbéciles porque yo tengo la mejor cultura. Esto diría, no lo digo yo, lo diría un etnocentrista, y esto está absolutamente arraigado culturalmente en nuestra escuela. Es decir, el director tiene la razón, el profesor tiene la razón, el hilo se corta por lo más delgado, siempre esa cultura es superior, lo que dice la dirección de escuela, lo que dice la jurisdicción o el Ministerio de Educación, y nosotros tenemos que romper estructuras, romper cultura, y a veces oponernos a la cultura predominante también. Esto es romper con el etnocentrismo, ¿no es cierto? Aquellos que se creen superiores en su cultura. Lo contrario, absolutamente, al etnocentrismo es el relativismo cultural. Para el relativismo cultural no existen valores universales, es decir, valores que sean válidos en todo tiempo y lugar, sino que cada cultura tiene sus propios valores y no podemos, digamos, comparar culturas en sentido de inferioridad o superioridad, sino que hay que pensar cada cultura desde su propia cultura.
Es decir, que si yo no estoy inserto en ese ámbito cultural, no tengo absolutamente nada que decir, porque los criterios para poder analizar una cultura siempre son criterios internos y nunca externos. Esto es el relativismo cultural. Todas las culturas son iguales, todas las culturas son valiosas, todas las culturas son idénticas y no existen valores universales para poder juzgarlas, si ustedes quieren, o hablar de ellas o criticarlas. Es decir, que si yo no soy de una determinada cultura, no tendría nada que decir. Supongamos, si yo no tengo raíz boliviana, no podría decir absolutamente nada de la cultura boliviana. Solamente quien tiene esa cultura tendría derecho a discutir dentro de ella. Esto es lo que dice el relativismo cultural y sí señala algo muy valioso, es que todas las culturas están en igualdad de condiciones. No hay ninguna cultura ni superior ni inferior. Son todas iguales y el juicio se hace desde dentro del ámbito cultural. Esta postura evidentemente es mucho más sana, pero impide algo que es importante, que es el diálogo intercultural, porque si no, no tengo manera de comunicarme con la otra cultura, aunque sea en condiciones de igualdad, porque cada uno puede hablar o dirimir o valorizar una cultura si está dentro de ese ámbito cultural. Por eso hay como una postura intermedia, que a mí me parece la más sana, y ahora les voy a explicar en un ejemplo por qué, que es la del pluralismo, donde la diversidad cultural se acepta, se pone en igualdad de condiciones a todas las culturas, no hay ninguna cultura ni superior ni inferior, pero sí admite que existen valores universales desde los cuales yo puedo juzgar. Por ejemplo, yo puedo decir que un valor universal es el respeto a la vida humana, es valorar la vida humana, o valorar la vida, cualquier animal, humana, vegetal, lo que ustedes quieran. Eso es como un valor universal. Desde ese valor universal yo puedo decir, bueno, esta cultura se acerca o no se acerca a ese valor universal. Entonces podría perfectamente decir, miren, los aztecas tenían una cultura fantástica, la verdad que uno dice qué estructuras sociales, políticas y económicas tenían esta cultura, era fantástica, pero evidentemente el sacrificio humano que le hacían a sus dioses, uno podría ponerlo en discusión en orden a este valor universal, porque diría, bueno, pero no se estaba en esta cultura, sin ponerla en discusión, pero sí podemos decir, en esta cultura este valor humano universal no se respeta. ¿Por qué les digo que esto es importante? Miren en el aula la siguiente situación. Ustedes tienen un alumno, supongamos que se droga, se está drogando. Entonces, desde el relativismo cultural, desde la postura, todas las culturas son iguales, ustedes le dirían a ese estudiante, bueno, ese es tu modo de pensar, tu modo de valorar tu vida, allá vos, así, si te querés morir drogándote, morite. Esto diría el relativismo cultural. ¿Qué diría el pluralismo cultural en la misma situación? Bueno, el pluralismo les diría, mirá, vos tenés derecho a hacer tu vida con lo que quieras, es tu derecho, es tu libertad, pero ten en cuenta que las consecuencias de lo que estás haciendo te pueden llevar a quitarte tu vida, o a estar mal con tu vida, o a enfermarte. Es decir, el relativismo cultural se desentiende de la situación por justamente sus propios principios, como sea dentro de su propia cultura, mientras que el pluralismo cultural, al creer que hay valores universales, se preocupa por los demás. Esto me parece a mí que es la diferencia fundamental entre una postura y otra, y que nos permite este diálogo entre estructuras mentales, culturales, sociales y económicas también diferentes, y preocuparnos unos de otros, que me parece a mí que es un valor que supera o que está más allá de cualquier cultura. Bueno, hay una riqueza tan grande en la diversidad cultural. Piensen ustedes que la cultura genera desde las necesidades humanas modos de resolución diferentes. Por ejemplo, una necesidad humana es vestirse, porque las condiciones climáticas no nos permiten andar desnudos. Es una cuestión que nos haría daño a la salud. Ahora uno se pone a pensar cómo se ha resuelto esta necesidad humana a lo largo de toda la historia de la humanidad en las diferentes culturas, los modos de vestirse distintos que han habido en una región, en un tiempo, en otro,
qué es lo que han valorado, qué es lo que no han valorado. Fíjense que ahí está la riqueza cultural, como también nos pasa en otra necesidad humana básica, que es la alimentación. Uno dice, necesitamos alimentarnos. Ahora, todas las culturas han desarrollado comidas diferentes, modos de alimentarnos diferentes, y que constituye una riqueza inabarcable, y que esto es muy, muy valioso, y por eso uno dice, no puedo poner como centro una sola manera. Uno dice, ¿cuál comida, qué cultura tiene la comida más rica? Y no sé, todas tienen modos de generar alimentación o comida que son igualmente válidos y que vale la pena probarlos. Es decir, ¿por qué vamos a encerrarnos en una cultura cuando podemos abrirnos a decir, bueno, la verdad es que esto vale la pena, ¿no? Siempre recuerdo en esto un diálogo que tenemos con una docente, donde dice ella, a mí me encantaría vestirme con esos vestidos del siglo XVII, con los corsés. Bueno, le encanta abrirse a ese modo de cultura que hoy no es manifiesto ni es válido, podemos decir, dentro del ámbito cultural. Y uno se pone a pensar, ¿y por qué no es válido? ¿Por qué no puedo vestir rompiendo con las estructuras culturales o con los modelos culturales que se nos imponen? Bueno, esta es la capacidad de valorar y de tener en cuenta absolutamente todas las culturas. Esta es la riqueza de la diversidad cultural. Y claro, los sistemas políticos, para poder tenernos en sus manos, en las manos del poder, han tendido siempre a generar una uniformidad cultural. Fíjense los sistemas fascistas o totalitaristas que han habido a lo largo de la historia, tienden a uniformizar a la gente. Vean ustedes cómo la Alemania de Hitler marchaban todos de la misma manera, perfectamente. Este deseo de totalizar para mantener el poder es terrible. Y por eso nosotros tenemos que tener esta valoración cultural sin demonizar ninguna cultura. No existe ninguna cultura que sea un demonio. Tenemos y cuando se tiende a uniformizar a todo, ahí es donde uno tiene que prestar atención y decir, aquí hay un deseo de totalitarismo que no me gusta, que no debería ser, que no se impone. Por eso entramos de lleno en, yo creo, el deseo de totalitarismo más grande que existió en la historia de la humanidad, que es la globalización, que desde la uniformidad económica se tiende, desgraciadamente, a una uniformidad cultural que no nos hace absolutamente bien. Ustedes piensen, decir, la globalización ha traído cosas extraordinarias, como por ejemplo todos tengamos acceso a la salud, a la vestimenta, pero al mismo tiempo ha traído una manera de uniformizarnos tanto. Yo uso el mismo pullover hecho en China, que se usa en Italia, se usa en Estados Unidos, y vos decís, ¿hasta qué punto esto está bueno? Esta globalización que nos hace pensar de una manera similar, igual, idéntica, donde no se rompen estructuras, donde siguen habiendo estas pirámides sociales que nos hace tanto daño. Bueno, esto les voy a dejar a ustedes que investiguen sobre la globalización. Ahí les dejo un video muy sencillo que trata de explicarla, y les voy a pedir que ustedes investiguen más sobre el tema para una pequeña producción final. Y les voy a dejar aquí un video que está genial, un diálogo entre Jan Siegel y Eduardo Galeano, que produce la televisión española en su momento, donde hay una crítica a este modo de globalización. Y también, por supuesto, en esto no quiero ser etnocentrista ni mucho menos, les voy a pedir a ustedes que tengan su propia opinión, y que en todo caso pongamos en discusión esto de la globalización. Y bueno, para terminar con la antropología cultural, una actividad, un trabajo que me parecía muy interesante que realizáramos, es que miremos nuestra propia cultura personal, es decir, hagamos un árbol genealógico, a ver hasta qué antepasado podemos llegar. Por ejemplo, si yo fuera para atrás, en mi familia puedo llegar hasta mi tatarabuelo.
Hasta ahí tengo datos, tengo noticias, tengo conocimiento, etc. Bueno, ¿qué raíces hemos tenido en ese árbol genealógico? Hemos tenido raíces criollas, bolivianas, italianas, españolas, etc. Nuestro país es un racimo de cultura precioso y podemos tener raíces de todo tipo. Por ejemplo, yo si me voy hasta mi tatarabuelo, siempre llego a Italia. Tengo todos italianos, padre, madre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, todos tanos. Cultura italiana. Bueno, es muy difícil yo desarraigarme de ese bagaje cultural. Pero, por ejemplo, mi señora tiene sus 4 raíces, tiene italianos, franceses, vascos y españoles. Entonces uno dice, ahí hay un bagaje cultural absolutamente diferente al que tengo yo. Y nos hemos casado y tenemos un hijo. Pobre hijo, tiene otro embrollo cultural terrible entre sus padres. Bueno, entonces esto es lo que necesito que ustedes analicen en su propia persona. Es decir, ¿qué raíces tienen? ¿Cuáles son sus raíces? Vamos a hacer un análisis biográfico, cultural de cada uno de nosotros para saber también cuáles son nuestros techos o nuestros límites que nos vienen desde lo cultural y cómo ha influido esa cultura en las comidas que nos gustan, en la manera de cantar, en la manera de ser. Por ejemplo, a mí me encantan las pastas, no me des algo más rico que las pastas, pero claro, tiene que ver con que en mis raíces hemos comido pastas italianas de todo tipo. Bueno, esto es una influencia que yo recibo y que sé que me tengo que abrir a otro tipo de sabores o de gustos o de cultura. Y fíjense cómo la globalización influye en a veces cortar nuestras raíces, eh, a veces rompiendo estructuras, pero a veces diluyendo nuestra raíz cultural y nuestro ámbito cultural. Y por último, una pregunta que me parece importante. Vos desde tu manera de ser, desde tu estructura cultural o familiar que has recibido en tu familia, ¿te has sentido diferente o discriminado en algún momento? Y eso compartirlo entre todos nosotros. Me parece que este es el fruto de esta clase, que es muy importante, donde nos vamos a conocer biográfica y culturalmente. ¿Cómo vamos a devolver esta actividad? Bueno, puede ser a través de un audio, puede ser a través de un PowerPoint donde aparezca alguna foto familiar, sería interesante si podemos hacer eso, y una explicación nuestra, donde podamos compartirla con todos nuestros compañeros para poder analizar esta riqueza cultural que tenemos dentro del aula. Bueno, ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Espero no haberlos aburrido demasiado con esto de la antropología cultural. Y ya nos vamos a encontrar en la próxima clase hablando propiamente de lo que es la antropología filosófica. Bueno, un saludo grande a todos.